Preguntas. Voy a empezar a ilustrar con ejemplos la teoría que he venido desarrollando. Prácticamente hasta el final del curso estaré haciendo problemas mostrando cómo funciona la teoría electromagnética basada en las ecuaciones de Maxwell. El problema se refiere a calcular la capacitancia de un capacitor prismático, que ya les voy a definir en qué consiste ese capacitor. Primero, debo definir dos palabras importantes. ¿Qué es capacitor? ¿Qué entendemos como capacitor? ¿Y qué es capacitancia? Capacitor, un dispositivo cuyo objetivo es acumular carga y energía del campo eléctrico entre sus armaduras y carga en las armaduras. Esa habilidad de almacenar carga se llama capacidad. Y el parámetro que nos mide esa habilidad se llama capacitancia. Entonces hay que distinguir tres palabras. Capacitor es el objeto. Lo han llamado también condensador, palabra que ha entrado ligeramente en desuso porque daba la idea las botellas de Leyden del pasado que tenían la habilidad como de concentrar la carga, de la manera que un serpentín condensa el vapor de agua en gotas de agua. De ahí pues condensaba la carga. Se sigue usando, pero prefiero usar capacitor, el dispositivo. La habilidad, capacidad. Y la medida de esa capacidad que representa pues el dispositivo, la capacitancia. Y seguramente han oído esta frase: solo depende la capacitancia del material entre las armaduras, del dieléctrico entre las armaduras y de la geometría. Esa frase es cierta, pero no es general. Solamente se aplica al capacitor ideal. Solo en el ideal es verdad que la capacitancia depende solo de la geometría y del material. ¿Qué se requiere para que un capacitor sea ideal? Primero, que las armaduras estén quietas. Llamo armadura a uno de los conductores, son dos que forman el capacitor. Si las armaduras están haciendo esto, se están moviendo en el tiempo, la capacitancia no dependerá solo de la geometría y del material, va a depender de cómo se mueva. También es exigencia que esa carga no varíe con el tiempo, que la carga no dependa del tiempo. Cuando conecto el capacitor a un voltaje, por ejemplo, de la forma B sub 0 coseno de omega t, hay una omega y la frecuencia angular interviniendo, la capacitancia va a quedar afectada por omega. O sea, no depende solo del material y la geometría. También se requiere que el dieléctrico sea lineal. No pongo condiciones en homogeneidad e isotropía. Tiene que ser lineal, porque de lo contrario la capacitancia depende del voltaje, no solo de la geometría del material. Y por último, tiene que estar uno de los elementos metido en el otro. Una de las armaduras tiene que estar metida completamente dentro de la otra. Si las tengo una al lado de la otra, no es verdad que la capacitancia solo depende de la geometría y del material. Por ejemplo, el concéntrico de esferas concéntricas o de cilindros coaxiales cumple este requisito, pero uno al lado del otro, el caso de una línea de transmisión, no. ¿Y por qué aquí no se cumple? Porque si ponemos un tercer conductor en la vecindad, el voltaje entre estos dos queda alterado por la presencia de este tercero. Aquí no. Si pongo un tercero, hay un blindaje de este conductor exterior y este de afuera no influye en el voltaje entre estos dos. La demostración de lo que estoy diciendo la pueden encontrar como una proposición del libro azul de mis proposiciones, de mi libro azul. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con que en la práctica los capacitores que se usan no son ideales. Pero es muy común esta situación.
o que esté conectado a un voltaje alterno. Aunque no son ideales, considerarlos como tales ofrece una aproximación razonable. Por ejemplo, que un tercer conductor esté lejos, entonces no afecta. O que si el voltaje es alterno, la frecuencia sea bajita. Aunque la fórmula obtenida no es exacta, se aproxima bien a la correcta. En la práctica usamos capacitores no ideales, pero que son aproximadamente o se comportan como tales. El problema que voy a resolver es el de un capacitor prismático de sección rectangular encerrado por 4 láminas conductoras, y el rectángulo mide, la sección recta tiene lados A y B. Empiezo por definir la palabra prisma. Un prisma es la superficie que se genera cuando una línea recta la desplazo paralela a sí misma. Toda línea recta es infinita, de modo que todo prisma es infinito. Y esa línea la desplazo, la recta, siguiendo el contorno de algún polígono. Si el polígono es un cuadrado, obtengo un prisma cuadrado, un rectángulo, un hexágono, un triángulo. Va a cambiar la sección recta. Entonces, las características del prisma es que es infinito, la sección recta es uniforme, la sección recta, y al unir los centroides de las diferentes secciones rectas resulta una línea recta. Entonces, el problema está formado por un prisma rectangular. Una gráfica más o menos sería esta idea, esta sería la idea. La línea que dibujo en contorno es para indicar que sigue. Entonces ese es el prisma, la región prismática, lo que hay dentro de él tiene una permitida épsilon, material lineal homogéneo isotrópico. En los 4 lados, en las 4 caras, se van a poner láminas conductoras. La sección recta entonces es así. La sección recta es un rectángulo. En 3 de las caras, las que forman la U, hay continuidad eléctrica. Digamos una lámina que se dobla y se le da la forma de U. Y la que tapa, la superior, está aislada de estas otras 3, con el fin de lograr mantener una diferencia de potencial entre ellas de sub 0. Esta, que es una armadura, esta U es una armadura de capacitor, y esta otra plana, esta que tapa, es la otra, están sometidas a un voltaje de sub 0. El material interior es un dieléctrico de permitida épsilon. Se pide averiguar de la geometría y materiales descritos cuanto a la capacitancia por unidad de longitud. Esa es la pregunta. También se pide averiguar la energía por unidad de longitud. Esas son las preguntas. Conocer la energía es relevante. Las aplicaciones, por ejemplo, del campo, entre otras del campo electromagnético, son generar fuerzas y torques. Se puede averiguar la fuerza que ejerce una máquina o el torque si conozco la energía que es capaz de acumular. Hay manera de vincular por medio del teorema de conservación de la energía unos y otros. El para qué calcule estas cosas pues tiene importancia, después lo veremos. Esas son las 2 preguntas. ¿Por qué por unidad de longitud? Porque el objeto es infinito. Digamos que este es el eje Z.
es común cuando un objeto tiene longitud infinita que ese se elija como eje Z. Observen que el eje Z fue en estos dos sistemas privilegiados. El cilindro infinito del que se habla aquí tiene eje de simetría Z. En esféricas, alrededor del eje Z se mide phi, desde el eje Z se mide teta. Eso no se dijo del X ni del Y. Esos sistemas privilegian el eje Z. Entonces digamos que Z es la dirección infinita del prisma. Como es infinito, pues tiene una capacitancia infinita. La voy a averiguar por unidad de longitud. ¿Qué quiere decir? Tomemos un pedacito de longitud del prisma, un dz, y calculemos en el pedacito, un pedacito de todo el prisma. ¿Cuánto da la capacitancia? Para responder, acordémonos de las expresiones, en particular la del capacitor, que nos ofrece la física 2 y que ya en las clases finales antes de vacaciones, cuando se dio el teorema de Poynting, mostré. ¿Qué es capacitancia? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es no? ¿Cómo se calcula? Así. Averígüese en cualquiera de las dos armaduras. Las armaduras tienen cargas iguales de signos opuestos. La fuente de energía lo que hace es pasar carga de una armadura a la otra. La carga neta del capacitor es cero. Una positiva, otra negativa, la suma de cero. Igual magnitud, diferente signo. Y el voltaje entre ellas. Basta hacer esa fracción y calculo la capacitancia. ¿Alguna pregunta? Esta es la pregunta. Por unidad de longitud. No es esta la que se pregunta. Esta es capacitancia. Por unidad de longitud, pues por analogía sería calcular cuánta carga hay en una unidad de longitud en un diferencial de Z y dividir por el voltaje que se conoce, V sub 0. ¿Cuánta carga hay en una unidad de longitud? Lo que suele llamarse lambda, carga por unidad de longitud. V sub 0 se conoce, hay que averiguar lambda. La incógnita es lambda. Carga en cualquiera de las dos armaduras. Observen que este no es un capacitor ideal. Una armadura no está metida en la otra. Si suponemos que no hay más conductores por ahí en el vecindario, la fórmula que obtenemos es pertinente. Para averiguar lambda, puedo averiguar la carga en esta armadura o en la de arriba, porque ambas tienen cargas iguales de signos opuestos. Vámonos por la facilidad. Es más sencillo calcular en una sola superficie que en estas tres. Entonces calculemos arriba. ¿Cómo se hace? Tomemos un pedacito de la superficie, un diferencial de la superficie. Por aquí tiene longitud dx. ¿Cuánta carga hay en esa superficie? Entonces sería 1 sobre V sub 0. En ese pedacito de área, la carga sería sigma por el diferencial de área que es dx dz. Como se está calculando por unidad de longitud, entonces sigma de x e integro. Digamos que este lado mide A y este mide B. El prisma del que estoy hablando es un prisma rectangular de lados A y B. Entonces la integral desde 0 hasta A. Sigma que hay en ese pedacito de superficie elemental. La integro desde este borde a este otro, de aquí a aquí, y calculo toda la carga por unidad de longitud. Ya no puse aquí dz. La carga sería por dz. Pero como estoy averiguando la por unidad de longitud, es simplemente esa integral.
Contesto la pregunta si con estas etapas se averiguó sigma en esa tapa de arriba. ¿Cómo se averigua sigma? No hay que inventar mayores cosas. Vamos a la tabla de fórmulas, buscamos las ecuaciones de Maxwell en forma de frontera. Sigma en una frontera, y estamos hablando de la carga en la armadura superior, en general de la forma I sub n punto D1 menos D2, fórmula general. Detallémosla en este caso. Me refiero a la armadura de arriba. Digamos que la armadura de arriba le hago un zoom, la amplifico. La armadura de arriba, digamos, es ese grueso. En la interfaz entre la armadura y el dieléctrico inferior, en la interfaz es donde se acumula sigma. La sigma es en una superficie. En la armadura le estoy destacando aquí el grueso. La interfaz con el dieléctrico interior es lo que estoy distinguiendo con esa raya, esta. Ahí es donde está la sigma. Llamemos a este en material 2, en material 1. Entonces sigma igual I sub n. Es el vector que va de 2 a 1. En el sistema de coordenadas, este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, perpendicular a la interfaz de la lámina superior, perpendicular, el eje Y sub Y. Punto. D1 es el desplazamiento eléctrico dentro del material conductor, el superior, la lámina superior. Como se trata de un capacitor en condiciones electrostáticas, las cargas no se mueven, y dentro de un conductor el campo eléctrico es cero, entonces este término da cero. Otra cosa sería si las cargas se estuvieran moviendo. Las cargas están en reposo. Dentro de un conductor electrostático, el campo eléctrico da cero, cero. Y D2 es epsilon E, siendo E el de la región 2, que es donde quiero calcular el campo. Lo voy a determinar dentro de esta región. Hago el producto punto y obtengo menos epsilon componente Y. El vector E tiene dos componentes, componente Y, calcula de la placa superior que es Y igual a B. Averiguo el vector E, le encuentro la componente Y, sustituyo Y por B y hago la integral. Vemos que el problema se redujo a partir de la pregunta. Esta es la pregunta. Entonces me voy encadenando. La contesto, se averiguó Q. Sobre Z, se averiguó lambda. Si encuentro sigma, si encuentro E. Hay que averiguar E para poder hacer la integral y contestar cuánto a la capacitancia. Miren que la pregunta nos va orientando. Lo que me abrió una nueva pregunta. ¿Y cómo averiguo E? ¿Cómo se averigua E? Para poder tomar su componente Y e integrar. Aquí se establece un campo eléctrico por este voltaje. Un campo eléctrico que llena la región interior. Esto se llena de campo eléctrico. Un campo que tiene propiedades. Necesito una E para poder integrar. Esa u otras componentes, inclusive el campo magnético, si fuese un problema de ese tema, se calculan resolviendo las ecuaciones de Maxwell. Hay que resolver las ecuaciones de Maxwell para averiguar E. Este curso es un curso de aplicación de las ecuaciones de Maxwell.
¿Cómo se resuelven las ecuaciones de Maxwell? Con un procedimiento que llamé el método. Vimos al principio del curso que mencioné que podía desarrollar un orden para encontrar solución a las ecuaciones de Maxwell. Eso lo llamé el método. Con mucho cuidado en esta clase de principio, termino la siguiente, desarrollo el método paso a paso. Son 3 pasos. Primer paso. Al final de este primer paso debo tener a la vista qué ecuaciones de Maxwell tengo que resolver en concreto. Este paso resume consideraciones de la física del problema. Aunque no lo hemos resuelto todavía, algo hay que decir de la física y de la geometría. Empecemos por la geometría. Primera etapa del paso 1, el sistema de coordenadas. ¿Cuál sistema de coordenadas aplico para resolver el problema? El asunto no es irrelevante, de él depende una solución sencilla o una muy difícil o imposible. Por ejemplo, si aquí voy a usar coordenadas esféricas, no es que no se pueda resolver, no lo he intentado, pero puede uno gastarse pues días buscándola. Esta simetría de planos que se cortan en ángulo recto llama al sistema de coordenadas cartesianas, que lo oriento haciendo que los ejes coincidan con las direcciones de las aristas del prisma, de los bordes del prisma. Llamo Z el eje que señala la dirección infinita. X y Y los oriento en las direcciones de la sección recta, de los lados de la sección recta. Pude haber puesto los ejes X y Y así. Sí, más difícil el problema. Si no me acomoda la simetría lo dificulto. No es que no se pueda hacer, sino que es más difícil. Entonces oriento los ejes en los bordes. Entonces la primera decisión es cómo oriento los ejes. La segunda, ¿dónde ubico el origen? Porque puedo poner el origen aquí, cualquier parte. ¿Por qué elegí ese punto? Buscando que el prisma quede, su X, su Y, sus puntos, queden en el primer cuadrante. De modo que la X y la Y son positivas. Pongo el origen por aquí, pues podría tener X y Y negativas. Eso no imposibilita hacer el problema, solamente que trabajar con cantidades negativas puede tener algún error en convenciones. Entonces por esa facilidad me acomodé al problema, la simetría, defino los ejes. No es un asunto irrelevante, es decir, de eso puede depender una solución sencilla. Segunda etapa, región. Voy a resolver el problema, voy a averiguar E, no en todos los puntos del espacio, por fuera del prisma no, en la región donde las ecuaciones de Maxwell puntuales se cumplan. Recordemos que ellas no se cumplen en cualquier parte, en fronteras no. Entonces, puntos del espacio cuya X, Y y Z satisfacen estas desigualdades que son los interiores al prisma, los puntos interiores al prisma. Allí se satisfacen las ecuaciones porque no hay nada, no hay movimiento del capacitor, ni hay singularidades. Allí se cumplen las formas puntuales. Observen, y no es un detalle irrelevante, que descarté los iguales, porque cuando X vale 0 tengo la placa de la izquierda, ahí hay carga, ahí hay sigma, y cuando hay sigmas las formas puntuales no se cumplen, se aplican las formas de frontera. Segunda etapa, definir la región. Tampoco es irrelevante, si uno se equivoca estarendo la región va a resolver el problema que no es. Tercera etapa, consideraciones.
tiene que ver con la física y la geometría del problema. Geometría del problema. Pues como es infinito en el eje Z, puedo decir que no hay dependencia de Z. Cualquier otra sección recta distinta a la que tengo en el tablero a lo largo del eje Z es exactamente la misma cosa. El problema no depende de Z. Observen que estoy justificando, aunque escribo muy poquito en el tablero, escribí esto, lo estoy justificando en mi discurso. En un parcial, yo les pido a ustedes que me justifiquen lo que dicen. En el parcial del sábado, antes de vacaciones, puse la nota. Sírvase justificar todas las afirmaciones que haga. No se trata de resolver un problema de memoria, como he puesto parciales en el pasado parecidos. Alguien podría simplemente de memoria llevarlo o llevar un pastel y usarlo. Justifíqueme lo que está haciendo para yo entender que la persona no usa la memoria, sino el razonamiento. No depende de Z por la infinitud en Z. No hay dependencia del tiempo. Es un problema electrostático. Cuando se activa la fuente de potencial, digamos que cierro un switch en un cierto instante C, hay una etapa transitoria. Mientras se carga el capacitor, depende del tiempo. Pero una vez que está cargada, que están cargados, ya es un problema de carga en reposo. Es el momento en que lo voy a estudiar, ya cargado. Entonces no hay dependencia del tiempo. No hay corrientes. Electrostático, carga en reposo. Implica que J, B y H son cero las tres. No hay fuentes de campo magnético, no hay cargas en movimiento, no hay dependencia del tiempo, no hay campo magnético. Rho es cero. Rho es cero dice, en la región que fue definida acá, no hay cargas. No estoy diciendo, oigan la frase, no estoy diciendo, en este problema no hay cargas, no es lo que estoy diciendo. Cargas hay en las placas, ahí hay cargas, hay sigma, pero las placas están descartadas cuando no puse los iguales. En toda la región Rho es cero y por lo tanto, y por la información que se dio, no por lo tanto, por la información que se dio al principio, dado que este es un dieléctrico lineal homogéneo isotrópico de permitida épsilon, entonces tengo esta relación entre D y E. Todo eso se sabe por anticipado, pues, antes de empezar la carpintería del problema. Y termino este paso, primer paso, con las ecuaciones de Maxwell pertinentes. Pertinentes al problema. Son 4 las ecuaciones de Maxwell. 2 de ellas se refieren a campo magnético. Se cumplen, 0 igual a 0. Son pertinentes la primera y la segunda. La primera dice: pero como Rho es 0 y D es epsilon E, se concluye que divergencia de E es 0. Ecuación 1. El vector E en todas las regiones es solenoidal. La segunda: segunda ecuación de Maxwell, rotacional de E es menos la derivada en el tiempo de B, pero como no hay dependencia del tiempo, rotacional de E da 0. Y observamos que en este problema el vector E es solenoidal e irrotacional. Y ahí termina el primer paso. Esas son las ecuaciones de Maxwell pertinentes. Segundo paso, resolverlas. Aparecen unas constantes de integración. Tercer paso, calcularlas.
lo haré en la siguiente clase. Los tres quizzes que han presentado, más el parcial, trataré de entregarles notas el próximo viernes. 2 de los monitores de los 4 que tienen asignados los cursos se han retirado. Eso me genera pues un cuello de botella en la corrección de las pruebas. Ya tengo los 2 primeros quizzes corregidos y calificados. Falta para la nota. Ahora termino. Trataré de entregarlo el viernes. No voy a demorar más con el parcial. Yo saco la solución detallada. Los monitores lo que hacen es, contra la solución, observarme los errores, hacer correcciones. Yo después reviso lo que ellos hagan. Les doy esta información para lo siguiente. El tema del 4.º quiz lo estaré terminando al final de la semana entrante. Apenas hago ahí el 4.º quiz. Para efectos de cancelación, si quieren cancelar el curso, que no les recomiendo, y ya les voy a decir por qué, deben tomar esa decisión antes del 5.º quiz. Con el 4.º se llega al 40% de la nota, que es lo que permite la cancelación automática. Deben tomar la decisión antes del 5.º quiz. Probablemente para ese momento no tendrán toda la información, que yo no les he devuelto todas las notas, pero conocerán la solución del parcial y de los quizzes para que ustedes mismos sepan sus condiciones, si están ganando o perdiendo. No les recomiendo cancelar. Es un error. Por el miedo de perder la materia, toma la decisión de perder la materia. Es como aquel que de miedo de la muerte se suicida. Perder la materia, sí, porque en este semestre no se dio, le va a quitar materias del próximo semestre. Segundo, también da lugar a una actitud derrotista y de perdedora. La vida es difícil. No crean que siempre transitamos sobre un lecho de rosas y recibiendo el beneplácito y éxitos por todas partes. Cada rato hay contrariedades, dificultades. Si ante la primera contrariedad uno ceja en su empeño, está derrotado. Y si siempre le ocurre lo mismo, a cada dificultad se retira, entonces es un perdedor. La vida exige que uno sea capaz de superar la contrariedad. La Biblia nos habla de cosas de esas y la historia permanentemente de tipos derrotados, quebrados, de pronto más adelante con un gran esfuerzo salen adelante de sus dificultades. O sea, una mentalidad perdedora es quitársele a cualquier contrariedad. Tratar de superarla va creando una mentalidad más de superación, de ganador. Un ingeniero que salga de aquí con actitud perdedora, ¿qué va a tener como consecuencia en su ejercicio profesional? Que si va a tener sus propios negocios, no se arriesgue en nada. El que no arriesga un huevo, no saca un pollo, ¿no? O siendo un empleado, no lo ascienden. Será siempre un empleado, porque como él no tiene visión, no tiene ambiciones, no le sirve a la empresa. Entonces, aunque lleven la materia perdida para ese momento, piensen en esto. Faltaría el 83% de la evaluación, suficiente para ganarla, si tienen empeño en hacerlo. Gástenle el tiempo del caso. ¿Alguno de los presentes no presentó el parcial? Estoy planeando hacer el supletorio porque algunos no están presentes. Si de pronto falta alguno de ustedes, estoy planeando el supletorio para el lunes próximo a las 10 de la mañana.